feel the same. Porque ya no tenía ese deseo en mi corazón. Because I no longer had that desire in Porque my el heart. Señor Because the Lord, ya había llenado los vacíos de mi He had corazón. already filled all any emptiness in my heart. Yo antes tomaba mucho Before I used to drink a lot porque yo había sufrido mucho rechazo. because I had to deal with a lot of Y rejection, yo necesitaba buscar llenar ese vacío a través de otras cosas. and I needed to fill that void with other things. Y eso le pasa a mucha gente. And that happens to Si tú many le people. preguntas a una persona que está en alcoholismo o drogada o en cosas que no debe, pregúntales por qué están ahí. If you go to a person who's dealing with being an alcoholic or is into drugs or all these other things that's not good, ask them ¿Por qué están ahí? why they are Y there. muchos de ellos te van a And decir many of them are por going un to say dolor que pasaron en sus vidas. because of a certain hurt that they had No to go porque through. ellos quieren estar ahí. Not because they want to be there. Es porque algo les pasó en sus vidas. It's because something happened Que los in their llevó a life ese lugar. that took them to that place. Por eso les digo That is why I tell you que hay un mundo espiritual there is a spiritual que world existe. that exists. Y a veces muchos de nosotros And many of no us, queremos confrontar we don't want to confront esa realidad. that reality, Pero eso existe. but it does exist. La palabra del Señor dice que, o la tercera cosa que tenemos que hacer es purificar nuestro corazón. The third thing that we need to do is we need to purify our hearts. ¿Cómo? How? Con leyendo la palabra, With reading the word, dejando las cosas que no son correctas, leading things that are not right, no siendo una persona de doble mentalidad, not being a double-minded person, no viviendo dos mundos diferentes, not living two different worlds, teniendo el carácter de Cristo, having Christ's character, teniendo mucho cuidado con lo que piensas, having being very careful with what you think. ¿ok? Cuarta cosa, Fourth thing, no te quedes en tu pecado. do not stay in your sin. Les voy a decir una palabra que dice el Señor. I want to give you a word. El Señor dice que si tú pecas, The Lord says that if you sin, Él te perdona. He forgives you. Y Él tira tu pecado And He throws your sin a la profundidad del mar. at the bottom of the sea. You know how deep that is? ¿Sabe qué tan profundo es Bien eso? profundo es eso. Very deep. Y dice que Él nunca más And He says that He never again se acuerda de tu pecado. remembers your sin. Pero tú sí te acuerdas. But you do remember. ¿Y qué pasa? And what happened? Cuando tú te acuerdas, When you remember, tú empiezas a sentirte culpable. you start to feel guilty. Uy, no, Señor, yo no puedo salir de esto. Oh God, I cannot live this day. Sigo en la misma. I'm still the same Yo te pido thing. perdón. I ask for you Y to vuelvo a forgive caer en me. lo mismo. And I fall No puedo, again. Señor. I can't, God. I give up. Ya me doy por vencida. No puedo. I can't. Tú sí puedes. Yes, you can. Porque el Señor ya te perdonó. Because God already Dice forgave you. que Él te hizo justa. Justo. He said He made you righteous. So, tú ya no estás en condenación. So you are no longer ¿Se acuerdan condemned. del versículo que leímos antes? Remember the verse that we read before? Que tú ya no eres maestro del... El pecado ya no es your master. That sin is no longer your master. Ya no es lo que vive en ti, lo que gobierna en ti. It's not what governs you. Es Cristo. It's Christ. Porque Cristo vive en ti. Because Christ lives in you. So, lo que tú tienes que hacer So what you have to do es ponerte fuerte, is be strong. ponerte los pantalones, por decirlo, You gotta put a pair of pants on y decir no, and say no. porque yo soy una hija de Jesús. Because I'm a child Yo of God. soy una hija de Cristo. I'm a child of Yo ya no Christ. soy la misma. I'm not the Yo same. soy una nueva I criatura. am a new creation. Soy diferente. I'm different. Y tú te vas a decir eso And you're going to tell yourself hasta que tú that te lo creas. until you believe it. Porque si tú no te lo crees, Because if you don't believe tú it, no lo vas a poder hacer. you're not going to be able to do it. Tú tienes que creerte esa palabra dentro de You ti have to believe that word para que se haga realidad en ti. so that it becomes reality. Tú no vas a hacer algo You're not going to do que tú something no crees. that you don't believe. Tú vas a hacer You're going to do lo que tú crees. what you Si believe. tú crees If you que believe Dios vive en ti, that Christ lives so in you, tú no vas a ser el mismo. you're not going to be the Si same. tú If crees you que believe Dios te perdonó, that God no te vas a forgives culpar you, más. you're
cosa And another thing que muchos cometemos, that many of us seres do, humanos, no importa quién tú seas, no matter who you are, es tú hablas cosas negativas sobre tu vida. you speak negative things over your life. No hablen cosas negativas Don't sobre tu speak vida. negative things over your Porque life. tú vives Because you live lo que tú hablas. what you speak. Lo que tú hablas What you speak. es lo que tú vas a hacer. Es como que tú estás diciendo, It's like, ay, se me fue el pensamiento. Una cosa, pongamos, digamos, me quiero, ay, ya no quiero vivir así, me quiero morir. oh, I don't want to live like this, I just want to die. Eventualmente eso te va a pasar. Eventually that's going to happen. Porque tú estás diciendo, ya no quiero vivir más. Because you're saying, I don't want to live anymore. Entonces tus palabras So your words se empiezan a hacer vida become life. y empiezan a hacer ese plan. And he starts to plan that. ¿Por qué? Why? Porque tú mismo te estás sembrando esa palabra. Because you yourself are sowing that in your life. Por ejemplo, For example, una persona dice, ay, estoy triste, a person says, oh, I'm tengo sad. depresión, I'm so estoy depressed. depresiva. I'm so depressed. Tú vas a empezar a sentirte depresiva You're going to start feeling depressed. porque tú estás diciendo que estás depresiva. Because you're saying that. Eso you're tienes que feeling tener depressed. mucho cuidado So you have to be very con lo que careful tú dices. with what you say. Empieza a hablar bendición sobre tu vida. Start speaking blessings Por over your ejemplo, life. For example, Tú dices, hoy me levanto y va a ser un día de bendición. for example, you say, I'm going to get up today and it's going to be a day of blessing. Muchos de nosotros decimos, uy, me levanto y va a ser un día de esos amargados, Oh, sometimes we wake up and we're horribles. like, oh, it's going to be one of Ya those no quiero ir terrible al trabajo. days. I don't want to go to work. Entonces ya te estás planeando tu día. So you're already planning your day Desde antes de que salieras de la puerta. before you leave your home. Entonces, ¿qué pasa? So what happens? Empiezas a tener problemas a medida del día. You start having all these issues Pero fue porque throughout tú the day. mismo, But it's because antes de salir de tu casa, you yourself, before leaving home, hablaste esas cosas sobre ti. spoke that over your life. Y la última And cosa, the last thing, lo mejor que tú puedes hacer the best thing you can do es no solo ser oidores de la is palabra, not only to be hearers of the word, pero hacedores de ella. but doers of it. ¿Qué significa eso? What does that mean? Hacer lo que la palabra del Señor dice. Do what the word says. ¿Por qué? Why? Porque si tú no haces lo que la palabra del Señor dice, Because if you don't do what the word of God says, you're fooling yourself. te estás mintiendo. Ser honesto. Being honest. Live what the word so that se hace real en ti. You have to live the word so that it becomes reality in your life. Como les dije hace unos minutos, Like I told you a few minutes ago, repítete la palabra constantemente. constantly repeat the word. ¿Por qué? Why? Porque así mismo Because tú vas a aprender a hacer eso that way you're going to learn to do those things y vas a cambiar. and you're going to change. Pero si tú no haces eso, But if you don't do that, vas a seguir el mismo. you're going to be the same. You're No stay the estás same viviendo person. la palabra, You're not living the solo la word. estás escuchando, You're just hearing it, pero no la estás haciendo tuya. but you're not making it your And own. you You're not need to living make it. it yours. Necesitas hacerla tuya. Entonces, con esto vamos a terminar. So we're going to end with this. Cuando Dios quiere, tú vienes a Dios, When you come to God, así vienes. this is how you come. Pero el Señor quiere que hacerte así. But the Lord wants to make you like this. Bendecirte, Bless you. ser una persona con una familia de bendición, Be a person with a family of blessing. prosperarte, To prosper you. levantarte, To lift you. para que tú representes su reino So that you represent your kingdom donde tú vayas. wherever you go. So I urge you, or te insto, So I urge you que le entregues todo tu corazón a Dios. for you to give all of your heart to the Lord. No importa lo que sea. It doesn't matter how it is. No le des solo la mitad. Don't just give him half of it. Porque si tú le das la mitad, Because if you give him half, Él tratará con solo la mitad. he will only deal with half. Pero esta parte But this other part siempre va a quedar ahí. will still stay the Y yo same. no puedo, And I cannot, no matter cuánto trate, no matter how much I try,
de poner esta manzana junta, to put that apple together, nunca se va a poder hacer. you're never going to be able to do it. ¿Por qué? Why? Porque está en pedazos. Because it's in pieces. Por eso Él dice That's why he que Él says viene a los quebrantados de corazón he comes to those who are brokenhearted para sanarlos, to heal them, para libertarlos, to free them, para hacerlos nuevos. to make them new. Pero necesitamos But we need pasar el proceso. to go through the process. Y ese es el proceso And that is the que el process Señor va a llevar a esta iglesia. that the Lord is taking this De church sanidad. of healing. Para que cuando tú y yo salgamos afuera, So that when you and I go outside, podamos representar a Cristo we bien. can represent Jesus well. Para que tú y yo So that you and I no seamos los mismos. are not the same. Y de verdad, realmente, And honestly, podamos mostrar el amor de Cristo we can truly show the love of God y el perdón and His forgiveness. y lo que Él de verdad en realidad dice su palabra, que Él es amor, And what His word Que Él es says, paz, that He is love, that que He Él is es gozo, peace, that He is joy, que Él es el Dios that Todopoderoso. He is the all-powerful God. Él quiere que tú y yo representemos eso, He wants you and I to represent pero that. así no lo podemos hacer. But there's no way we can Y do it like muchos this. cristianos And many Christians llevan años, 20, 25 años en el Evangelio have así. 20, 25 years like ¿Por this. qué? Why? Porque no le han querido dar todo su corazón a Because they Dios. have not wanted to Porque give tienen God the miedo whole heart. de que Dios les saque la verdad. Because De they que want Dios the sane esas heridas. fear of the Lord to just show them the truth. And for God to heal those hurts. Porque no les gusta el dolor Because they don't like y el pain proceso. and the process. So, hoy vamos a pedirle al Señor So today we're going to ask the Lord que empiece esa sanidad en nuestro corazón. for Him to start that healing in our heart. Que tú y yo That you and I seamos, como dice la palabra, would be like the Word says, una nueva criatura. a new creature. Que las cosas viejas sean pasadas The old things put to pass. y hoy seas una nueva And persona. today be a new person.